No nos podemos quejar. Las cifras son espectaculares. Esto va viento en popa. La venta a plazos está creciendo de forma increíble. Ha sido una buena idea. Señores, si hemos crecido ha sido en gran parte gracias al esfuerzo de nuestros productores. Han trabajado con intensidad y se merecen mejoras en sus condiciones laborales. Quiero ampliar el servicio de asistencia al trabajador. Podemos hacer viviendas para los empleados y guarderías para sus hijos. Quiero un servicio médico completo, con más doctores, ambulancias, servicio de rehabilitación y laboratorio, consulta de pediatría y consultas externas para los familiares de los empleados. La venta a plazos ha sido una buena idea, sí. Hemos crecido mucho, pero apoyándonos en dinero ajeno. La mayoría de nuestros clientes paga a plazos. Ahora hay una recesión clara de la economía. Algunos clientes han dejado de pagar y el incremento potencial del mercado es improbable. Necesitamos respaldo financiero para sostener esta estrategia. Necesitamos dinero en efectivo. Desde el gobierno me han sugerido que saque la empresa a bolsa. Sería una solución para sanear las cuentas. Pero podría perder el control. Y el gobierno no nos podría ayudar, regulando de otra manera. Se rumorea que va a haber cambios drásticos en el gobierno. Otra línea de dirigentes. Reformistas. Hablan de un tal López Bravo. Pongan a quien pongan, para ello soy la competencia. Pegaso, el INI. Yo hago mejores vehículos, vendo más. Mis trabajadores son mucho más productivos y tienen mejores prestaciones sociales. Y todo con menos dinero. Les estoy llamando ineptos a la cara.